¿Te ha pasado que empiezas el año con proyectos, con ideas, pero luego resulta que acabas el día y terminas reventado, agotado y sientes que no has avanzado nada? Sientes que el móvil, las redes sociales, el WhatsApp, la bandeja de correos de entrada tienen el control total de tu tiempo. Mira, muchos emprendedores tienen un negocio, pero no tienen estructura. ¿Y qué ocurre? Que se pierden en la operativa diaria y terminan procrastinando las acciones realmente productivas, las que hacen crecer su negocio. Y entran en un bucle en el cual no saben diferenciar lo que es estar ocupado de ser productivo. Hay un estudio que dice que los emprendedores y empresarios pierden más del 50% del tiempo porque no tienen claridad, no tienen foco, no tienen un plan de acción claro ni una metodología para ejecutar esas ideas, esos proyectos, y se terminan perdiendo. Hay algo, tenía por aquí unos datos apuntados de donde, porque esto es, la verdad que es revelador, y sobre todo el hecho de no ser consciente de cuando tú empiezas un negocio, cuando empiezas a emprender, no eres consciente de la importancia de tu tiempo. Y hay unos números que yo trabajo mucho con los empresarios, emprendedores con los que mentoreo, y es algo que yo fui consciente porque a mí, evidentemente, en su día también lo viví cuando yo empecé a crecer con mi empresa, y no, hasta que no me mostraron estos números dije, wow, increíble. Fue cuando me dije, Fran, ponte pilas porque no puedes seguir perdiendo el tiempo de esta manera. Entonces ahí fue cuando le pisé el acelerador y empecé a implementar estructuras, sistemas y procesos para optimizar, para tener indicadores, tener medidores y saber diferenciar realmente las acciones que eran productivas, las que hacen mover la aguja de mi negocio, de las acciones que simplemente eran operativas. Y yo como líder saber dónde tenía que enfocarme. Y esto se los hago ver. Date cuenta de lo siguiente. En una empresa media, vamos a poner entre 10 y 20 trabajadores, la hora productiva de cada líder, de cada manager, calculan en unos 200 euros. Es lo que esa persona deja de producir si está perdiendo una hora de su tiempo. Por tanto, en un emprendedor, hora que pierde, multiplica 50% del día. Son 4 horas, 800 euros que está tirando a la basura, y no solo eso, sino que al final, digamos, son los dolores, la frustración que te crea luego el hecho de que estás haciendo 20.000 cosas, estás en todos lados, pero en ningún lado a la vez. Tienes 1000 tareas abiertas y ninguna terminada. Luego tienes esa sensación de vacía interna, de saber que puedes rendir mucho más, que puedes hacer mucho más, que tienes mucho más potencial, pero llegar por la noche y tener esa sensación de al final del día es frustrante. Y luego al final que si tú haces una proyección al futuro, ¿vale? Y si tú no cambias esa estructura que tienes hoy, o ese sistema que tienes hoy, y no creas una estructura de verdad, ¿vale? ¿Dónde vas a estar al final de 2026? Mismo sitio, pero con más estrés, con menos salud, más agotado, ¿vale? Mismo dinero o menos dinero. Entonces, ten en cuenta lo siguiente: estar ocupado es la forma más común de fracasar. Así que vamos a darle caña hoy en este vídeo. Deja presentarme si eres nuevo por aquí. Mi nombre es Fran Alonso, te doy la bienvenida al canal. Y hoy te traigo material del bueno porque vamos a ponerle solución a todo esto. Te he preparado una masterclass, un paso a paso, para que empieces a, digamos, que te ayude sobre todo a crear un plan de ataque en este 2026. Yo acabo de hacer el plan mío para este 2026 y ya tengo el 2026, digamos, estructurado, y ahora quiero darte este paso a paso para que te ayude a, digamos, a establecer esos objetivos y cómo ejecutarlos, ¿vale? Cómo ejecutarlos. Esto fue algo que, ya te digo, tengo un par de notas por ahí, no quiero que se me olvide nada. Cógete boli, cógete un papel para que tomes nota, porque te va a ayudar mucho, ¿verdad? Te va a dar mucha claridad. Esto fue algo que a mí me cambió la vida. Yo estuve del 2009 al 2013 estuve atascado con mi negocio.
En el 2009 empecé a emprender, monté un restaurante y por no tener procesos, por no tener estructura, por no tener una metodología clara, tal cual te voy a explicar en esta masterclass, casi lo que empezó siendo un sueño se termina convirtiendo en un infierno. Porque en ese proceso yo era el primero que entraba, el último que salía, todo pasaba por mi mano, todas las decisiones venían por mí, yo me terminé convirtiendo en el cuello de botella y ese nivel de estrés, de ansiedad, terminó quitándome la salud, perdiendo incluso matrimonio. Y no solo eso, sino mi negocio estaba estancado, no crecía, no había manera de crecer. Y yo con jornadas de 14, 16 horas. Por tanto, gracias a implementar este sistema que aprendí de mi gran mentor Robert Kiyosaki y que luego evidentemente yo lo he ido modelando, haciendo a mi mano, y es el que hoy enseño en las mentorías a mis alumnos para estructurar y hacer crecer su negocio. Gracias a esta metodología pasé del 2013 de tener un negocio facturando menos de 200.000 euros al año a tener una cadena con 4 restaurantes, liderando un equipo con más de 40 empleados, facturando casi 1 millón de euros, 1,5 millones de euros al año. Y no solo eso, sino que me permitió tener muchísimo más tiempo, más libertad, más calidad de vida. Pude empezar a volver a correr en motos, que era uno de mis hobbies. Me recuperé una enfermedad que por haber caído en ese cuello de botella de ser yo el que pasaba, por el que pasaba todo, me diagnosticaron una artritis reumatoide que estuvo a punto de dejarme en silla de ruedas. Bueno, pues gracias a liberar tiempo para mí, gracias a volverme una persona muchísimo más productiva y enfocarme en lo que realmente hacía crecer mi negocio, pude recuperarme de esa enfermedad. Y como te decía, pasé de un negocio con 3, 4 empleados facturando menos de 200.000 al año a una cadena de restaurantes liderando equipos de más de 40 personas, facturando casi 1,5 millones de euros al año en solo cuestión de 3 años. 3 años. No solo eso, sino que pude empezar otros proyectos, pude empezar otros negocios en el mundo online, pude viajar con mi hija, más calidad de vida, y mientras mi negocio crecía. Así que por eso te digo, tómate buena nota. Te voy a compartir cuál es la estructura, cuál es el proceso que hago yo, cuál es el plan de ataque, ¿vale?, que vamos a usar para este 2026, que puedas enfocarte y puedas bajar a tierra ese proyecto que tengas, ese negocio, aquello que quieras. Así que vamos con el plan de ataque de este 2026. Mira, algo que a mí cuando hice la mentoría con Kiyosaki, lo primero que nos dijo, que a mí me voló la cabeza y es algo que siempre lo tengo ahí en mente, él siempre decía: tú puedes hacer muchas cosas en el año, pero solo una a la vez, ¿vale? Y esto es una mentalidad que todo empresario, todo emprendedor tiene que tener, esta mentalidad y estas herramientas. Porque los emprendedores somos muy propensos a tener muchas ideas y a dispersarnos fácilmente. Y empezamos proyectos, muchas veces no los terminamos o realmente no tenemos los resultados que realmente queríamos inicialmente. Y esto lo dejó claro de entrada. Y esto es algo que, como te digo, es lo que quiero transmitirte aquí, es lo que quiero que estructuremos en esta masterclass. Tengo por aquí una serie de notas, ¿vale?, que he ido tomando, que no quiero dejarme nada atrás, porque ya te digo, es algo que yo, de hecho, estoy haciendo yo este año. Me estoy estructurando con un nuevo proyecto que estoy haciendo. ¿Y cómo lo hago yo para sacar los proyectos adelante y no procrastinar y no abandonarlo? Por tanto, lo que te decía, espero que te sirva. Te dije antes, tómate bol y papel para que no te quedes nada atrás, porque está hecho con todo el corazón del mundo, con todo el cariño del mundo, para que te sirva de ayuda. ¿Cómo hago yo? Mira, agendamos el año 2026. Vale, yo estoy enfocado en un proyecto. ¿Qué he hecho yo? Yo he dicho, ok, ¿cuánto me va a ocupar ese proyecto? Yo tengo que darle una fecha de inicio y una fecha de finalización a ese proyecto, a ese objetivo. Yo he dicho, ok, yo voy a darle los 3 primeros meses, enero, febrero y marzo, para este proyecto. Luego, yo sé que en estos 3 meses, ahí no voy a meter más nada. Mi mente solo está enfocada en un solo proyecto. Como un rayo láser. Ahí. Todo lo demás
va después de marzo, ¿ok? Y a partir de abril, mayo, tengo ya, digamos, previsto otro objetivo. Pero siempre la prioridad es este, ¿ok? Si se alarga, por lo que sea, por lo imprevisto que puedan pasar, yo lo tengo ahí como ubicado. Es una especie que tú tengas una visión al año de cuál va a ser, cuáles son esos objetivos, esos proyectos que van a llevar tu vida al siguiente nivel, que van a llevar tu vida a la visión que tú quieres. Pero tú no puedes ir operando simplemente en tareas del día a día. Eso es un error que cae en la mayoría de personas. Cuando te das cuenta, estás metido en tareas operativas que no te llevan a ningún lado. Y realmente estás metido en el fango. No vas hacia una visión. Esa visión que tú tienes, tienes que bajarla a tierra y agendarla en el año. A mí ahora me toca, los 3 primeros meses me he dado para este proyecto. Ahora toca este proyecto. Cuando yo este proyecto lo lance, seguirá el siguiente objetivo que me va a llevar a la visión que yo quiero a 10, 15 años. Pero si yo no la plasmo y no tengo una panorámica, una perspectiva del año, de saber qué es lo que voy a hacer yo en el año. Oye, mi año, si empieza en enero, en este punto, gracias a los 3, 4 objetivos que yo me marco en el 2026, yo voy a acabar el 2026 aquí. Más cerca, muchísimo más cerca, cumpliendo objetivos de la visión hacia la que me quiero dirigir. Pero si tú no haces esto, vas a caer en un año plano. Vas a estar ahí metido en el fango con tareas operativas, simplemente improvisando en tareas diarias, sin ninguna visión, sin ninguna macrovisión. Eso es lo que quiero que entiendas. Ahora, una vez tenemos el año, una vez hemos agendado en el mes, ahora viene lo importante. Aquí es donde está la magia de trabajar con arquitectura semanal del tiempo. Arquitectura, quédate con esta palabra, arquitectura semanal del tiempo. Tú tienes que coger el proyecto, el objetivo, ¿vale? El proyecto en el que estés metido ahora, decir, voy a estructurar este proyecto. ¿Cuántos bloques tiene? Vamos a suponer, te pongo un ejemplo, el ejemplo que puse yo aquí. Yo ahora he dividido, digamos, mi proyecto en 5 bloques. Un bloque es para marca personal y creación de contenido. Un segundo bloque es para investigación, ¿vale? Investigar otras empresas. Bloque número 3 para hacer prospección de clientes. Ok. Bloque número 4. Una vez tenga clientes seleccionados, hago una diagnosis y propuestas. Y bloque número 5. Creo el servicio. ¿Vale? Creo el servicio para la creación del producto, del servicio que vaya a dar a ese cliente. Ok. Esos 5 bloques es la estructura de mi proyecto. Ahora, yo en la semana, yo tengo que ubicar esos bloques. Pero no solo eso. Ahora, cada bloque, tú tienes que desgranar cuáles son las acciones que van a llevarte, ¿vale? ¿Qué tienes que hacer para que eso se dé, para que esos bloques se cumplan? ¿Vale? Cada bloque, tú tienes que asignarle unos medidores. Son lo que se llaman como los KPR, ¿vale? Es saber si estás obteniendo resultados. Y luego, cuando tú desarrolles las acciones, el cómo lo vas a hacer, tú tienes que luego seleccionar las acciones realmente. Te haces un listado, ¿vale? Oye, pues yo para el tema de redes sociales tengo que publicar en YouTube, tengo que publicar en Instagram, en TikTok, en LinkedIn. Ok, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer los vídeos? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cuánta cantidad de vídeos de YouTube voy a hacer a la semana? ¿Cuánta cantidad de Reel voy a hacer a la semana? Tengo que tener lo que se llaman los KPI, el cómo voy a llegar al resultado de la marca personal. ¿Vale? ¿Cómo voy a llegar a ese resultado? Y ahí, digamos que los KPI son como el proceso, el cómo lo hacemos, cómo voy a llegar yo
a que tenga una marca personal, porque si yo quiero cerrar clientes, ¿vale? Si yo quiero cerrar clientes, necesito tener una marca personal potente, que crezca, que los vídeos tengan, pues, views, que lleguen al perfil que tengo que, al avatar que tengo que llegar. Pues todo eso yo lo bajo y ese bloque lo agendo, ¿vale? En mi semana. Te pongo el ejemplo de hoy. Yo ahora mismo estoy grabando este vídeo, lunes por la mañana. Yo bloqueé el lunes por la mañana, bloqueé 3 horas para esto mismo que estoy haciendo. Yo estoy creando contenido ahora para mi marca personal. En este bloque yo he estructurado cuántos vídeos. Yo ahora voy a hacer los vídeos que tengo que hacer para todas las semanas. Los dejo grabados ahora. Ya me creé las ideas, las estructuras, las bajé y ahora voy a empezar a grabarlos. Y yo no levanto el culo de aquí hasta que yo no haya terminado de grabar los vídeos. ¿Vale? Ese sería el bloque al que yo he destinado la parte de marca personal hoy. Yo sé que tengo que grabar 3 vídeos para toda la semana. Pues eso se va a hacer hoy. Esas son acciones productivas. Yo no voy a estar, estar viendo vídeos, estar viendo más contenido. Ahora mismo no son acciones productivas. Esas son acciones que puedes hacer en otro momento. Mientras comes, tú puedes hacer un 2x1. Puedes ver vídeos que te inspiren, formaciones, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, estoy centrando en este bloque las acciones productivas. Ahora, esta tarde yo he creado he bloqueado otro bloque para ahí hacer, prospección de clientes. ¿Vale? Esta tarde dedicaré a crear, a ponerme a prospectar clientes. Ya tengo una lista creada y me he apuntado 20 empresas para prospectar. Esos indicadores, yo tengo que saber si esos indicadores, si esos 20 clientes a mí me van a llevar al resultado final de cerrar un cliente. Yo tengo que saber si esos KPI están siendo, eficientes para llegar al objetivo de yo cerrar mi primer cliente. Por eso tenemos que tener medidores, por eso tenemos que tener los KPRs y los KPI. Porque te cuento una cosa, imagínate que un barco que sale a navegar y no tiene los navegadores, no tiene todo el sistema de radares y todo eso. La única manera de saber que ese barco llegó, la única manera de saber si obtuvo resultado o no es cuando llega a un puerto y diga, hostia, este puerto no es el que queríamos llegar. Después de 30 días de navegación, después de haber hecho todas las acciones, hay muchos emprendedores, hay muchas empresas que por no tener indicadores, por no estructurarse de esta manera, realmente no se están dando cuenta de si están avanzando o no están avanzando hacia la dirección que quieren. Por eso tú tienes que trabajar con esta manera. Tienes que tener tu negocio, tu proyecto estructurado en diferentes bloques. Cada bloque asignarle un KPR, un indicador y unos KPI. ¿Cómo vas a llegar tú a ese objetivo? Y cada semana, cuando tú cierres la semana, tienes que hacer un cierre semanal, un balance de tu semana para tú saber si esas acciones, si esos KPI te están llevando al resultado, al KPR que tú quieres. No esperes a que así se da o no se da el resultado, porque cuando tú pones el foco en los KPIs, tú puedes modificar sobre la marcha las acciones y ver si te estás enfocando en acciones más productivas o menos productivas. ¿Vale? Entonces, es simple. Esto es simple. Es, volviendo ahora a la estructura, a la arquitectura semanal del tiempo, ubicar,
las acciones que a ti te tocan en ese bloque para que tú llegues a los objetivos de cada bloque. ¿Ok? Te pongo un ejemplo. Yo con el tema del contenido, ¿cuándo fue? El otro día. Guardé también 3 horas para grabar un montón de vídeos que tenía que grabar. Me los ubiqué en ese bloque y hasta que yo no llegué a los 20 vídeos que grabé 20 vídeos, ¿vale? Yo no me levanté. Y yo estoy ahora, digamos, yo sé que esos 20 vídeos, de la manera que lo estoy haciendo ahora, me están dando resultados. Yo sé por los indicadores que estoy viendo cada cierre de semana que hago, yo estoy viendo que esos vídeos me están haciendo avanzar el proyecto hacia los resultados que quiero. Vale. Si tú tienes una agencia de marketing, por ejemplo, y tú tienes que cerrar un cliente, tú tienes que saber, oye, cada cuántas llamadas, cuánto tengo que prospectar para cerrar un cliente. Si tú ves que hay 20 llamadas no son suficientes, ¿okay? Pues entonces aumenta. Vamos a poner el foco en esos KPIs, vamos a poner el foco ahí y decir, oye, pues igual que hacer 30 llamadas, igual hay que buscar en otro lado. Igual estamos enfocándonos en un perfil de cliente, de empresa que no es el adecuado. Tenemos que girar el timón del barco y dirigirnos hacia, ¿vale? No estamos yendo al puerto que queremos. Quizás vamos a girar un poquito para la derecha. Para eso sirven los indicadores. Para eso es importante tener cada patita de tu negocio estructurada, tener esos indicadores y tener los espacios donde tú te obligas a ejecutar esas acciones y ahí tú diferencias las acciones que son más productivas de las menos productivas. Los indicadores son claves y cada semana hacer ese monitoreo de tu estructura teniendo esos datos delante y te van a ver los datos, es como ver el panel de control y decir, ok, aquí vamos por buen camino, estamos llegando al objetivo, estas acciones están creando el impacto para llegar a este resultado. En este bloque, aquí resulta que no estamos avanzando. Las llamadas que estamos haciendo no son suficientes, hay que aumentar el número de llamadas, o quizás la propuesta de valor que le estamos dando al cliente no es lo suficientemente atractiva. Vamos a cambiar la propuesta de valor, vamos a cambiar la estructura de los vídeos. Quizás el vídeo le falte alguna estructura mejor, quizás le falte un CTA mejor, quizás que tengamos tocar más el punto de dolor. Todo eso tenemos que verlo cada semana. Por eso es importante trabajar con lo que es la arquitectura semanal del tiempo. Y luego, cuando tengamos la semana estructurada, que es, por ejemplo, así tengo por aquí el ejemplo que yo hice esta semana, el presupuesto mío, yo lo hago así, presupuesto semanal del tiempo. Mira, aquí está. Yo tengo aquí, esto ahora lo pasaré limpio, pero yo tengo aquí los objetivos semanales, ¿vale? Y aquí como yo los ubico, lunes, martes, los diferentes bloques, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Eso es la visión semanal. Ahora, yo esa visión semanal ahora la bajo al día. Lo que estoy haciendo hoy. ¿Cuáles son las acciones productivas del día? Hoy me toca grabar vídeos de YouTube. Hoy me toca grabar esta masterclass. Pues la bajo al día. Tengo que grabar esta masterclass y 2 vídeos más. Esas son las acciones productivas, las más productivas, que yo sé que si esto me van a llevar a los resultados que quiero en mi marca personal. Perfecto, pues está hoy. Mañana me toca grabar Reels. Pues ya lo tengo ubicado, ¿vale? Mañana escribo todas las acciones productivas que tengo que hacer mañana, las que me van a llevar a los resultados. Quito las acciones que sean simplemente operativas, esas las dejo para el final. Tú tienes que estructurar el día de tal manera que lo más importante lo hagas al principio, es cuando tienes más energía, cuando tienes más claridad. Y luego las tareas operativas, que hay que hacerlas si estás tú solo, déjalas para por la tarde, cuando tienes menos energía, ¿vale? Son más rutinarias. Pero quiero que te quedes con esta estructura. Lo primero,
la visión anual, bajarlo a los meses, estructurarlo en esos meses y luego del mes pasamos a la presupuestar semanalmente, hacer la arquitectura semanal del tiempo, donde tú ahí vayas ahora ubicando los bloques de tu proyecto. Estructuras tu negocio en las diferentes estructuras, en los diferentes bloques y los presupuestas, como te muestra aquí. Y luego, cada día, usted escriba las acciones productivas, las que te van a suponer más impacto, las que van a hacer mover la aguja de tu negocio. Esas son las que tú tienes que apuntar ahí. Por tanto, y el punto 3, el tema de los indicadores. Tienes que moverte por KPI, ¿vale? Claro, y por los KPR. Saber si estás llegando al resultado y saber si esas acciones son efectivas para darte ese resultado. Entonces, espero que te haya servido este vídeo, este material. Date cuenta que esto es algo que es, como te decía, es muy simple, ¿vale? Pero la magia de esto, el poder de esto está en lo que te dije al principio, en enfocarte en un solo objetivo, en una sola cosa. Podemos hacer muchas cosas, muchos proyectos en el año, pero solo una cosa a la vez. Es la manera en la que tú vas a tener muchísima más energía, más foco, más claridad, y es donde vas a sacar realmente los proyectos adelante. Si tú le das estas estructuras, créeme que tu negocio, tu proyecto lo vas a llevar, y tu vida evidentemente lo vas a llevar a otro nivel. Me gustaría que me dejaras el feedback en los comentarios, qué te está pareciendo el vídeo, en qué punto estás o en qué proyecto estás emprendiendo. Si necesitas, si quieres, tienes alguna duda, me la puedes escribir por aquí en los comentarios y estaré encantado de leerlo y poder echarte un cable con ello. Y si estás en un punto en el cual estás empezando un proyecto, ¿vale? Y ahora mismo no tienes claridad, yo por ejemplo ahora estoy trabajando con varios alumnos y muchos vienen con ya negocios, pero están saturados, están perdidos porque no consiguen estructurar, no consiguen bajar abajo. Hay unos que son empresarios que tienen, digamos, equipos y están empezando a liderar esos equipos para ellos delegar más tiempo, pero después tenemos otros alumnos que están ellos solos, y porque tú estés solo no quiere decir que no tengas estructura, que tu negocio no lo puedes, digamos, estructurar. Sí, tienes que tienes que estructurarlo, tienes que crear sistemas, ¿vale? Precisamente esto que te estoy enseñando es un proceso, una estructura, para que tú tengas una manera, un método de ejecutar esos objetivos que tú tengas. Pero si tú no empiezas a pensar en sistemas, tú no piensas a pensar en estructuras, pues al final vas a terminar procrastinando, vas a terminar disperso, sin claridad, y que no salga ningún proyecto adelante. Por eso, si estás en ese punto en el cual ahora sientes que no estás avanzando, sientes que se te va el día y no tienes claridad con lo que tienes que priorizar, no sabes diferenciar cuáles son las acciones ahora realmente importantes, las productivas, las acciones productivas, ¿vale? Y estás en ese bucle metido, que simplemente estás ocupado, estás haciendo tareas por ocupar y acaba al final del día y sientes que no está avanzando, te sientes frustrado, sabes que puedes dar mucho más, sabes que tienes muchísimo más potencial, pero no tienes como manera de hacerlo. Oye, pues escríbeme al Instagram @FranAlonsoMindset y de verdad hacemos una videollamada, veo en qué punto estás, veo si te puedo ayudar y veo de qué manera podemos implementar esta metodología, la metodología BET que llamo yo, que trabajo con mis alumnos, para que la puedas implementar en tu negocio, ¿vale? Veo qué puntos son los que ahora mismo, los 3 puntos más críticos que puedas tener en tu negocio y de qué manera podemos solucionarlo. Como te decía, si estás en ese punto, me escribes a Instagram @FranAlonsoMindset y nada, no te olvides de suscribirte al canal, dale un like bien grande si te gustó
y nos vemos el siguiente.